al señor Anthony James Ramos, presidente CEO de la Red Nacional de Juventudes del Perú, la RENAJUP, para que nos haga una exposición sobre las alternativas para fortalecer la institución en materia de juventudes en nuestro país y de los informes técnicos realizados hasta la fecha. ¿Se encuentra ya el señor Anthony? Sí, muy buenas noches, estimada congresista y presidenta de la Mesa Multipartidaria de Congresistas Jóvenes. ¿Se puede ver mi presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí. Perfecto. Puede hacer uso de la página. Perfecto, muchas gracias. Bien, quiero agradecer a la comisión por invitarme en esta segunda sesión ordinaria y pues, bueno, una fecha tan especial. También mi saludo para todos los parlamentarios por el Día de la Amistad. Y bueno, justamente el título de mi ponencia tiene que ver directamente con las alternativas para fortalecer la institucionalidad en juventud en nuestro país. Bueno, debemos tener en cuenta de que el día de hoy la población joven de 15 a 29 años es de alrededor 8.5 millones de jóvenes. Debemos entender de que en el país tenemos una ley, la ley 27802, ley del Consejo Nacional de la Juventud, que fue promulgada el 29 de julio del año 2002 con la publicación en el Diario Peruano de esta iniciativa. Por lo tanto, desde esa fecha hasta el día de hoy, ya se van a cumplir 20 años de su vigencia. Lamentablemente, dentro de todo este periodo de vigencia de la ley, hemos tenido una serie de inconvenientes. Debemos tener en cuenta que en la publicación de la ley también ha habido modificatorias. Estas modificatorias se han dado durante el periodo casi de tiempo de la vigencia de esta ley, digamos que de modo práctico ha estado vigente hasta el año 2007. Poco antes del año 2007 tuvo una modificatoria y posteriormente su reglamento también se modificó. Sin embargo, ustedes deben saber que la ley CONAJU, pues el CONAJU tenía un rango ministerial. Justamente este rango ministerial que tenía la CONAJU era producto de que era un ente sistémico, el cual estaba conformado por 3 espacios, por 3 órganos. Uno de ellos era el Consejo de Participación Nacional de la Juventud, CPJ, que tenía alrededor de 80 jóvenes de todo el país. En este caso, jóvenes que eran sociedad civil pura, representativa de toda la nación. Después teníamos el Comité de Coordinación, que era un órgano donde había una interlocución entre los representantes del Estado y los representantes de la sociedad civil de nuestro país. Ese es el Comité de Coordinación. Y por último, el órgano rector del ente sistémico, Comisión Nacional de la Juventud, CNJ, que era el órgano rector donde recaía, en este órgano público descentralizado, recaía el rango ministerial y estaba adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros y tenía autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, ¿no? Constituía en ese momento pliego presupuestal. Bien. Lo que ustedes ven a continuación es la foto del último CPJ, el último CONAJU, el último CPJ, sociedad civil pura, como le digo, electa democráticamente, a través de un proceso eleccionario con presencia del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE en todo el país. Estos jóvenes representaban a diferentes sectores del país, a todos los sectores del país representaban. Como ustedes verán, hay una dama ahí que también sufría discapacidad, también era parte. Había las comunidades campesinas, los universitarios, los escolares. Siempre había una representación, una nutrida representación. Eso lo tuvimos hasta el año 2007. Pero ¿qué era el CPJ? El CPJ era un órgano que estaba conformado por 80 jóvenes alrededor, jóvenes de 15 a 29 años según la ley CONAJU. Debemos ser claros que la ley CONAJU no está escrita en piedra, porque esta ley puede ser modificada, cambiada, reformada. Sin embargo, este CPJ planteaba un pleno nacional y un consejo directivo. Tenía un colegiado de 80 representantes y había un consejo directivo. Muy bien. Este CPJ, como ustedes verán y ya he mencionado,
estaba conformado por representantes de partidos políticos, asociaciones, universidades, institutos superiores, públicos y privados, institutos, centros educativos, organizaciones deportivas, comunidades campesinas, nativas, población con discapacidad. Es decir, había una representación, eran elegidos democráticamente, por lo tanto era un órgano sólido dentro de la institucionalidad de representación en juventud. Bien, lo que ven a continuación, ustedes pueden ver ustedes y observar que justamente tenemos un recorte del diario Comercio donde se hacen precisiones respecto al gasto público que manejaba el CONAJU en aquel momento, de rango ministerial, con voz pero no con voto en la Asamblea de Consejo de Ministros. Es decir, teníamos un ministerio, pero que no se llamaba ministerio, sino se llamaba CONAJU. Bien, se manejaron 112 programas, alrededor de 2.200 millones. Tenemos que tener en cuenta que los entes, en este caso los órganos del Estado, los sectores, realizan programas, actividades, proyectos en favor, de acuerdo a su política sectorial, realizan con vinculación al tema juventud. Entonces este recorte nos ayuda un poquito a entender cuál era la real dimensión del tema CONAJU en aquel momento, el CONAJU como órgano de rector en juventud. Posteriormente se dio la desactivación del CONAJU en el año 2007. Tenemos que tener en cuenta que en el año 2007, durante el segundo gobierno del presidente Alan García, se promulgó un decreto supremo, el cual aprobó la fusión por absorción de la Comisión Nacional de la Juventud. Es decir, de los 3 órganos, uno de ellos pasó directamente al Ministerio de Educación, con un informe de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y a pedido del Ministro de Educación. A continuación lo veremos con mayor detenimiento referente a este tema. ¿Por qué desapareció el CONAJU? Es la pregunta que todos nos hacemos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la CNJ, en aquel momento, que pasó a llamarse Dirección General de la Juventud y posteriormente, en el mismo año 2007, pasó a llamarse CENAJU, se fue con las competencias funcionales y atribuciones que venía ejerciendo como CONAJU en aquel momento la CNJ, cambió solamente de nombre. Bien, ¿cómo se desactivó el sistema? En el 2006, el gobierno de Alan García planteaba una serie de propuestas para el CONAJU, mejorarlo, dotarle de más recursos, darle mayor protagonismo en los gobiernos regionales y locales. Algo que no cumplió, porque justamente había proceso eleccionario de los representantes de la sociedad civil y aprovechando este proceso eleccionario es que lamentablemente el proceso eleccionario de elección de representantes no se llega a cumplir. Por lo tanto, esto duró hasta el 31 de agosto del 2006. Por lo tanto, para poder manejar esta desactivación del CONAJU, emiten un decreto supremo, el 090-2006, en donde modifican, como ustedes verán ahí, modifican las sesiones del Comité de Coordinación, que justamente era el órgano de interlocución entre sociedad civil pura y Estado. Esta modificatoria de quórum de sesiones y votaciones hicieron que ellos tuvieran el manejo y el control del CONAJU, es decir, ellos manejaron como Estado absolutamente todo el CONAJU. Por lo tanto, como yo había ya explicado, el expresidente firma el decreto supremo donde utilizando los vacíos que tenía la ley CONAJU, hace una interpretación a su manera de la Ley de Modernización de la Gestión Pública del Estado. Y al hacer esa interpretación, se emite, Gestión Pública de PCM emite un memorándum, el cual adjunta un informe, y justamente sobre este informe es que aprueban la fusión por absorción del Consejo Nacional de la Juventud. Recordemos que el INDEPA también fue fusionado, pero sin embargo hubieron protestas y retrocedieron en ese acto. Entonces debemos recordar que también había un consejo consultivo. Este consejo consultivo tenía entre los más destacados, el día de hoy era el señor Salvador de Solar. Nos ha quedado pendiente preguntarle el día de hoy si a ellos le consultaron como consejo consultivo del CONAJU, es decir, del ente sistémico, de todo el ente sistémico, consejo consultivo, si es que a ellos le consultaron referente a este informe y sobre las pretensiones que tenían de desaparecer el CONAJU o desactivarlo en la práctica, porque lo que ha sucedido ha sido desactivarlo. Bien.
podemos seguir entonces nosotros también analizando este aspecto. ¿Quiénes desactivaron el CONAJU? El CONAJU, quienes desactivaron el CONAJU fue ante fue en febrero del año 2007, se aprobó en un acta de la sesión del Consejo de Ministros, ¿Me confirman, por favor, si se está viendo? Sí, se ve y se escucha perfecto. Perfectamente, muy amable. Entonces, la sesión del Consejo de Ministros del 28 de febrero del año 2007 emite un decreto, aprueban el decreto supremo, ¿no? Que en este caso el ministro de Educación aprueba, en este caso presenta la iniciativa de fusión por absorción y obviamente acepta el Consejo de Ministros este procedimiento. Por lo tanto, los responsables de esta activación es la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Ellos son los absolutamente responsables de esta acción, fuera de las responsabilidades políticas que pudieron haber de parte de representantes políticos en aquel momento. Sin embargo, ellos tenían el poder técnico, digamos, la función técnica de emitir una opinión que para muchos estaba mal, ¿no? Estaba mal diseñada. Entonces, de esta manera, se designan pues los miembros se decide transferir a la CNJ al Minedu a través de la fusión por absorción. Bueno, desde el año 2007 la sociedad civil ha estado ausente. ¿Por qué? Porque resulta de que si bien la CNJ pasó a llamarse Dirección General de Juventud en el año 2007 y en el mismo año 2007 también se pasó a llamar CENAJU, pues lo que quedó flotando entre la PCM y Minedu fue el Comité de Participación de la Juventud y el Comité de Coordinador. Entonces, estos dos órganos quedaron flotando, nunca llegaron a aterrizar en ningún lugar. Por lo tanto, nosotros entendimos, y a la fecha podemos asegurarlo, porque ya estamos en el año 2022, de que ha habido un pacto político para sostener una férrea negación de la vigencia de la ley CONAJU, y eso es prueba de que nosotros en este línea de tiempo que voy a rápidamente pasar, pues podemos observar en la parte superior derecha, durante el gobierno de Martín Vizcarra y PPK y Martín Vizcarra, de que la Contraloría General de la República, el Contralor Edgar Alarcón, en aquel momento, emitió un oficio, el 009-36-2017, de la Contraloría General de la República, donde hace notar de que hay una función del ROF, que está dentro del ROF del Minedu, del Reglamento de Organización y Funciones del Minedu, que no se viene cumpliendo. Y esa función es producto del copy-paste que hicieron durante la fusión por absorción. Pasar de CNJ a Dirección General y CENAJU fue copiar las funciones del CNJ y pegarlas en el ROF del Minedu del año 2008, del año 2012, y que aún hasta la fecha, el 2015, se sostienen en el ROF del Minedu. Por lo tanto, el Contralor, en una conversación que tuve con él, en un diálogo con él, manifestó que habían notado que sí, había una función que a continuación también veremos en la explicación que voy a dar. Pero ustedes pueden observar en esa línea de tiempo que pues hay una serie, tenemos acá una serie de normas, instrumentos normativos que fueron presentándose, como la ley CONAJU, como verán ahí, también el decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley CONAJU en el año 2002, posteriormente el Plan Nacional, el cual ya tenía sus lineamientos de política nacional, como verán también con el Decreto Supremo 061-2005, que sirvió de base para hacer el Plan Nacional de Juventud 2006-2011. Debemos tener en cuenta que ese plan no se cumplió a cabalidad porque ya no teníamos un CONAJU. Recuerden que teníamos un CENAJU, por lo tanto, las restricciones funcionales, administrativas y económicas fue producto, en todo caso, fue obviamente el CENAJU no pudo cumplir, en todo caso, con ejecutar este plan nacional. Solamente abordaron algunos aspectos de la política que tenía dentro de este plan, ¿no? Bueno, la fusión por absorción y luego las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, los PNOC, que pues posteriormente también, como ustedes sabrán, fueron ya derogados, y pues se emitió otras políticas también en la parte inferior izquierda, podrán ver que hay unas políticas de gobierno, ¿no? Al 2021 también.
Bueno, entonces el pronunciamiento, como nosotros mencionamos, fue fundamental porque dio cabida a poner nuevamente en discusión la reactivación del Comité Coordinador y el CPJ. Por lo tanto, estos oficios que fueron emitidos por la Contraloría General de la República, donde presentamos alrededor de 1000 folios, donde sustentamos, primero, la vigencia de la ley. El objetivo era que la ley sea reconocida, su vigencia, y segundo, que habían aspectos de esa ley que no se cumplían. Bueno, lo que ustedes ven ahí son documentos que también seguramente en un momento la comisión les tocará también a esta mesa multipartidaria, le tocará analizar, es que durante los gobiernos de Alan García, Ollanta y posteriores han habido actos de corrupción y que se pueden comprobar. Es decir, que hay documentos, se tienen documentos en los cuales podríamos demostrar tranquilamente de que, por ejemplo, Plan Estratégico Nacional de la Juventud, como ustedes verán en la imagen, hay diferentes versiones de ese plan. Un plan que jamás se aprobó. Gastaron millones de soles desde SENAJU con gobiernos regionales y locales involucrados, entidades también internacionales, supranacionales, también que también participan o son veedoras en temas de juventud, que lamentablemente este plan jamás fue aprobado ni pasó ni siquiera las barreras de presupuesto del Ministerio de Educación. Es decir, esto es un tema aún por investigar, aún por seguir. Bueno, ¿cuál es la base real? Bueno, en este caso que sustentan la creación de los espacios de participación. Artículo 20 de la ley CONAJU, que habla específicamente de los espacios de participación que se llaman CPJs, Consejos de Participación de la Juventud. Bueno, debe saber esta mesa de que existen documentos apócrifos que no tienen valor legal. Incluso el primero de ellos, Guía de Implementación de Espacios de Participación Juvenil 2010, está colgado en la página web del Congreso de la República. El día de hoy hemos ingresado un documento para consultarle a la presidenta del Congreso que nos pueda en este caso, identificar este documento y pueda decirnos si tiene algún valor legal. Nosotros ya confirmamos que no tiene valor legal. Queremos simplemente que esto se pueda confirmar a través del Congreso de la República. El segundo instrumento ha sido instructivo para la implementación de espacios de participación juvenil. De manera autónoma, el SENAJU, sin consultar al viceministerio, uno de los viceministerios de Minedu, pues ha actuado de manera autónoma, sin consultar absolutamente a nadie, y emitieron estos documentos. Incluso el primero fue presentado en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Bueno, ¿qué ha pasado con los espacios de participación de la juventud? Bueno, lamentablemente estos espacios de participación, muchos de ellos, al tener documentos que no tienen valor legal, que no han sido, en este caso, refrendados por autoridades, ni por Secretaría General de Minedu, ni por el Ministro de Educación, pues lamentablemente han sido mal utilizados o mal llevados por parte de la SENAJU hacia los gobiernos subnacionales, lo cual eso ha generado una afectación económica y también normativa, jurídica, nos parece a nosotros, por el hecho de que justamente para validar estos documentos apócrifos que no tienen valor legal, emitieron una resolución de Secretaría General del año 2015, como ustedes verán ahí en las imágenes, el 16 de diciembre, donde hay una directiva donde dice orientaciones para la creación y conformación de implementación de espacios de participación. Esto, señores, lo que ha generado es que los señores de SENAJU hagan una interpretación individual de la ley CONAJU. La ley CONAJU dice que los espacios de participación se llaman CPJs, y así durante la época CONAJU fueron reconocidos y publicados en el Diario Peruano, documentos que el día de hoy obran en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, a cargo del doctor Aguinaga, y también a cargo del congresista Edra Medina de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Entonces, señores, los espacios de participación se deberían llamar consejos de participación de la juventud y no corejos, y no consejos provinciales ni distritales, porque según esta resolución de Secretaría General, ellos dicen que se pueden llamar CPJ u otra denominación que se crea conveniente llamar. Eso no es correcto. La ley está por encima de cualquier resolución de Secretaría General o cualquier directiva. Bien, como yo mencionaba, la SENAJU fue una dirección general.
Es decir, la SENAJU, antes de ser SENAJU, fue una Dirección General de Juventud, era un órgano de línea. En este caso, un órgano de línea, ¿qué significa? Que son órganos técnicos normativos responsables de proponer y ejecutar las políticas públicas. Es decir, correctamente dentro del Minedu debió ser una Dirección General de Juventud y quedarse así. Sin embargo, se llamó SENAJU, pero tampoco se debe llamar SENAJU porque debemos entender que según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y también el Decreto Supremo de los Lineamientos de Organización del Estado, los órganos de línea, en este caso, todo órgano que sea de órgano de asesoramiento debe llamarse o considerarse oficina, es decir, oficina de asesoría jurídica, como sucede en muchos ministerios. Es decir, eso de esa manera debería llamarse, no SENAJU, sino Oficina Nacional de Juventud o Oficina General de Juventud. Lamentablemente, este error se ha mantenido durante casi ya 15 años. Bueno, el SENAJU, ¿qué es el SENAJU? El SENAJU el día de hoy tiene 3 órganos, 3 direcciones. Deben saber ustedes que el SENAJU recién fue parte del ROF del Minedu, del reglamento, sí, fue insertado en la organización y funciones del Minedu en el año 2008. Por lo tanto, en ese momento también se adjuntaron todas las funciones que tenía la CNJ, como ya mencioné, pues hicieron el copy-paste y pegaron todo tal cual. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿puede el SENAJU cumplir con su principal objetivo? Pues la pregunta es muy clara. El CEPLAN nos responde con el informe 085-2019 y nos dice de que el SENAJU no cuenta con POI, no tiene plan operativo institucional, no cuenta con PEI, ni tampoco tiene plan estratégico institucional. Entonces, lo que decía, ¿por qué SENAJU es una secretaría y no una oficina? Ya lo mencioné en mi comentario. Entonces nos explicamos por qué SENAJU no tiene POI ni PEI. Resulta que SENAJU está adscrita a una unidad ejecutora, en este caso, Programa de Educación Básica para Todos. Imagínense. Además, la Secretaría Nacional de la Juventud pertenece, la asignación presupuestal que tiene no resulta en productos. Es decir, la SENAJU no arroja ningún producto, ningún resultado de su gestión. Es decir, en la práctica tenemos un órgano que solamente justifica gastos. Es decir, dentro de la categoría presupuestal programada, en el POI del Minedu, está incluida en la 9002 asignaciones presupuestales que no resultan en productos ANOP. Es decir, ellos solamente hacen actividades, parecen una empresa de eventos, parecen una productora de eventos. Solamente hacen actividades, justifican gastos, y ahora a continuación lo vamos a ver con detenimiento porque me he tomado la libertad también de descargar la consulta. Solamente es el único que tiene perfil de cargo. Director de Sistema Administrativo, categoría 4, con nivel organizacional 2, naturaleza de órgano, asesoramiento y clasificación S. Es decir, los directores y personal de SENAJU no tienen, hasta la fecha, entiendo, todavía no tienen, dentro de la guía metodológica para el diseño de perfiles de puestos para entidades públicas, ¿no?, aplicables en regímenes distintos a la ley 30.0057, ley de servicio civil, pues ellos no aparecen aún todavía, muchos de ellos no tienen perfil de cargo. Eso es desde el año 2007, es una observación que tenemos acerca del SENAJU. Bueno, no nos mareemos con los números, simplemente vayamos a la parte inferior donde dicen contratos administrativos y de servicios, 1.263.540 soles. Eso fue el PIA, el presupuesto de inicio de apertura, y el PIN es el modificado. Es decir, ellos en el año 2019 tuvieron gastos en 1.514.371.000 soles. Es eso. En el año 2020 también 1.799.110 soles como apertura y como modificado 1.268.000. Todo se gasta en contrataciones de administrativos de servicios y servicios profesionales y técnicos. Todo eso, y además en viajes se gastan 125.000 soles. Bueno, en el año 2020 no ha habido movilizaciones, solamente gastaron 6.000 soles. Pero por lo general, ustedes verán los números y los gastos se van en contratos administrativos de servicios. Entonces, ustedes me dirán, señor Ramos, ¿qué dijo el ministro y qué dijo la secretaria de SENAJU? Bueno,
Simplemente lo que dijeron ellos fue lo siguiente. El ministro aceptó de que necesitaba una reforma SENAJU, pero no solamente la SENAJU, sino todo el sistema de juventud. La misma secretaria de Juventud en aquel momento, antes de julio del año 2021, nos dice y nos manifiesta de que la SENAJU no puede cumplir con su objetivo principal, que es impulsar el desarrollo integral de los jóvenes en temas de educativo, trabajo, salud, prevención y violencia, ¿no? Prevención de la violencia y reducción de la discriminación y cierre de brechas de participación. Bueno, lo que quería culminar esta participación, simplemente mencionando de que hemos presentado a través del Parlamento de la República una iniciativa legislativa, el cual el día de hoy ya es un proyecto de ley. Empezó, si bien empezó en el año 2020 con la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, donde el expresidente de la comisión, Luis Raimundo Dioses, tuvo a bien recoger la iniciativa legislativa con la bancada de Somos Perú y Partido Morado. Posteriormente, el día de hoy también tenemos el proyecto de ley 970, el cual en este gráfico, un comparativo entre SENAJU y el proyecto de ley, el proyecto de ley 970 en diciembre del 2021 ha sido presentado por la bancada de Somos Perú. Entonces, esta iniciativa ya ha tenido un recorrido y la reforma, en este caso, está encaminada. Esta iniciativa se suma a las muchas iniciativas que han podido haber por parte del Parlamento e instituciones. Y bueno, quiero culminar simplemente mencionando de que este proyecto de ley ya se encuentra en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República y está a puertas de ser agendado para su discusión, debate y posible aprobación con dictamen. Entonces, yo agradezco a la comisión, a esta mesa multipartidaria de congresistas jóvenes que me ha permitido poder exponer esta problemática y que además deban saber ustedes que desde la sociedad civil siempre existe la predisposición para poder conversar, dialogar, y hemos agotado todos los mecanismos legales. La ley CONAJU como está ya no debería seguir como ley, pues lamentablemente ha sido vejada, ultrajada, desnaturalizada a través de una serie de acciones, las cuales en este caso se responsabiliza a las autoridades que durante diferentes gobiernos han, en este caso, aplicado mal la ley. Lamentablemente el reglamento se derogó en el año 2013. Entonces, por lo tanto, en base a informes de la Comisión de Educación de la Oficina de Asesoría Jurídica de Minedu, compartida con la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, nos mencionaron de que era necesario cambiar, en este caso, cambiar el marco jurídico con una nueva ley. Agradezco a la presidenta de esta mesa y me despido agradeciendo también al congresista José Gerí por haber brindado la oportunidad de recoger nuevamente este proyecto y desarchivarlo y llevarlo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente al señor Anthony por la exposición que nos ha hecho. Realmente es un tema importantísimo porque son millones los jóvenes que están siendo afectados. Lastimosamente, en el recorrido que hemos tenido a diferentes regiones del país,